el día de hoy vamos a empezar con el tema de variaciones de proporcionalidad. En esta sección estudiaremos dos tipos de relaciones que se caracterizan porque las magnitudes que intervienen en ellas siguen una ley determinada que puede expresarse mediante un enunciado verbal o una ecuación. Estas relaciones reciben el nombre de variaciones de proporcionalidad. Existen dos tipos de variaciones de proporcionalidad. La primera es la variación directamente proporcional. Imagina que vas al cine e invitas a algunos amigos. Es obvio que cuantas más personas te acompañen, más gastarán en la entrada. ¿Cuánto paga por entrada una persona? Y 2 o 3 o 4, ¿y qué sucede con el precio del boleto? ¿Qué patrón observas en estas variables? Ok. Si te das cuenta, entre más personas asistan al cine, más se va a pagar. Entonces, este ejemplo es un tipo de variación directamente proporcional. En la variación directamente proporcional, cuando una magnitud aumenta, la otra aumenta también en la misma proporción. Es decir, si una aumenta 2, pues la otra también aumenta 2. Si una aumenta 4, la otra también aumenta 4. Una magnitud Y es directamente proporcional a la magnitud X si para X diferente de 0 la razón es Y entre X es constante. Es decir, Y entre X igual a una constante, siempre que X sea diferente de 0, obviamente. Donde la constante K recibe el nombre de constante de proporcionalidad o constante de variación. ¿Qué vas a notar de esta diapositiva? De esta diapositiva lo que vas a notar es el título y esta definición que está en azul. Variaciones de proporcionalidad y la definición, nada más. De acuerdo con lo anterior, en una relación directamente proporcional, el valor de una magnitud aumenta en la misma proporción que crece la otra y a la inversa, disminuye en la misma proporción que lo hace la otra. Supongamos que un boleto de entrada al cine cuesta 80 pesos. Entonces, 2 costarán 160, 3 costarán 240 y así sucesivamente. Observa que la razón costo total entre el número de boletos es constante. O sea, 80 es el costo y el 1 es el número de boletos. 80 entre un boleto, que viene siendo la cantidad, pues me da 80 pesos. 160 entre 2 boletos me da 80 pesos. 240 entre 3 boletos me da 80 pesos. 320 entre 4 boletos me da 80 pesos. Esta se llama constante y se representa con la letra K. Podemos afirmar que el costo de cierta cantidad de boletos de entrada al cine tiene una variación directamente proporcional con el precio de los mismos y podemos representar dicha relación mediante una gráfica. La ecuación particular que relaciona el costo de un boleto y el número de estos es 80. C igual a 80B. El costo de boletos igual a 80 por el número de boletos, donde C se mide en pesos y B en boletos. De aquí no vas a escribir nada, solamente la definición en azul hasta ahorita. Si X y Y son las magnitudes directamente proporcionales con sus respectivos valores, X1, X2, X3, no sé, un boleto, 2 boletos, 3 boletos, 4 boletos, y Y1, Y2, Y3, ¿así? Entonces la razón o el cociente de cada par de sus valores correspondientes son iguales, o sea, Y1 entre X1, Y2 entre X2, Y3 entre X3, Y4 entre X4 y así, te va a dar la constante, siempre Y entre X te da la constante. Por eso esta es la formulita que se va a utilizar. Donde como lo hemos señalado, la constante K recibe el nombre de constante de proporcionalidad, puesto que Y entre X es igual a K. Y es un dato, X es otro dato y K es la constante. Entonces Y es igual a KX. Escribe esta fórmula. Fórmula para la constante de proporcionalidad, fórmula para obtener la proporcionalidad directa es Y igual a KX. Y es esta. Y igual a KX, la vas a anotar. Si se grafican en un sistema de coordenadas cartesianas los valores correspondientes a las magnitudes X y Y, se obtiene una recta como la de la figura 2, ahorita la vamos a ver. Si los valores que puede tomar la variable X son números enteros, entonces su gráfica será como se muestra en la figura 3. Veamos las gráficas. En la figura 2, gráfica de una relación directamente proporcional. Observa que a cada valor de X corresponde un mismo valor de Y. Supongamos que aquí 1 para 1 en X, 1 en Y, para 2 en X, 2 en Y, para 3 en X, 3 en Y, y 3 en Y, y se van juntando los valores. Ahora,
en la gráfica 3, gráfica de una relación directamente proporcional. Si se fijan, la gráfica, pues para x1 y1 se van juntando los valores, y para x es 1, para y es, no sé, tal vez 2, pero se tienen que ir cruzando los dos valores y siempre va a dar una línea recta. Veamos el primer ejemplo. Según la ley de Boyle, cuando la presión de un gas es constante, el volumen que ocupa el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Si a una temperatura de 54 grados Kelvin un gas ocupa un volumen de 30 metros cúbicos, ¿cuál es el volumen en metros cúbicos que ocuparía el gas a una temperatura de 180 K o grados Kelvin? Ordenemos primero en una tabla los datos que se proporcionan. En las variaciones directamente proporcional y también en las inversamente proporcionales, siempre hay que ordenarlos en una tabla para poder sacar con más facilidad los datos. Ok, en esta fila van las temperaturas, en esta va el volumen. Dice que para 54 grados de temperatura el volumen es de 30. Aquí lo dice. Si una temperatura es 54 grados Kelvin, un gas ocupa un volumen de 30 metros cúbicos. Ok, para una temperatura para una temperatura de 54 es un volumen de 30. Ahora la pregunta es, para una temperatura de 180, ¿de cuánto es el volumen? Esta es la temperatura 1, este es el volumen 1, esta es la temperatura 2, este es el volumen 2. Si te das cuenta, es una simple regla de 3, directa. De acuerdo con el enunciado del problema, el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta, lo que traducido en símbolos matemáticos queda K igual a volumen entre temperatura. Porque la constante siempre debe de ser la misma, siempre. En este caso, la K es la K es Y y la V es X. Y tendría que ser igual que esta formulita que está aquí. Que no olvides que hay que anotar las dos. Constante de proporcionalidad, pero directa. Esta es para sacar la constante y esta es para sacar Y. Nada más que aquí pues está despejado Y, es lo único. K se viene para acá multiplicando y ya, es lo mismo. Y ahí tenemos dos formulitas. Ahora, al sustituir los valores de B1 y T1 que escribimos en la tabla, tenemos que 30 entre 54 es igual a K. O sea que 30 entre 54 me tiene que dar K. 30 entre 54, la constante debe de ser, vamos a quitarle este modo a la calculadora para que nos salga en fracción, line. 30 entre 54, la constante es de 0.55, 0.55 es la constante. Ahora, 180 entre qué me va a dar 0.55. Nada, lo único que tenemos que hacer es despejar la formulita. Si K es igual a B entre T, entonces despejo B, es decir, esta T está multiplicando a la K y tengo que K por T es igual a B. Entonces K es 0.55 por 180, sería esto por 180 igual a 100. Entonces el volumen 2 debe ser de 100. Y aquí está cómo se realizó. 30 entre 50 es igual a el volumen 2 entre 180. Volumen 2 es igual a 30 por 180 entre 54. Y el volumen 2 es igual a 100 metros cúbicos. Y esta es la respuesta. Podemos resolverlo de otra forma, como la ecuación particular que corresponde a esta relación es de la forma B igual a KT. Entonces lo resolvemos así como les expliqué yo. Y me da que son 100 metros cúbicos. Ahora, hay que tener bien presente algo. Hay que tener súper presente que para la constante, para la proporcionalidad directa, de hecho vas a tener que escribir ahí lo que te dije, es el recuadro azul nada más de apuntes, y le pones fórmula para, o ponle fórmulas para la proporcionalidad directa.
proporcionalidad directa. Lo voy a escribir mejor con el teclado porque se me hace más fácil. Fórmula para la proporcionalidad directa. Recuerda que en el caso de la proporcionalidad directa, siempre que aumente X va a aumentar también Y. En proporción, si uno aumenta el doble, la otra también va a aumentar el doble. Y mis fórmulas son, para obtener Y es igual a K por X. K por X. Y para obtener K, pues no es más que despejar. K es igual a Y entre X. Por eso yo ahorita saqué la constante y me dio 0.55, porque despejé esta formulita. Estas fórmulas hay que escribirlas. Y así es como nosotros aplicamos la proporcionalidad directa. De hecho, pues, si te das cuenta, es pura regla de 3 en el caso de la proporcionalidad directa. Te decía yo al principio que vean dos tipos de proporcionalidad, que es la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa también se obtiene mediante una regla de 3, pero es una regla de 3 inversa, que ahorita todavía no te voy a decir cómo resolverla, porque pues todavía no empezamos ese tema. Pero para la proporcionalidad directa es una simple regla de 3, aunque es mucho más fácil aplicar las fórmulas tal cual. Nada más si hay que saber identificar cuáles son los datos en Y, cuáles son los datos en X. Una manera fácil de reconocerlos es saber que Y es una variable que siempre va a estar variando, como lo dice su nombre, pero dependiendo del valor de X. O sea, constante, esa siempre va a ser la misma, siempre, siempre. Si es 0.55, siempre va a ser 0.55. Pero X depende. Por ejemplo, aquí en el problema, cuando X valga 54, pues va a cambiar el volumen. Si la temperatura aumenta, el volumen va a disminuir. No, perdón, si el volumen aumenta, si la temperatura aumenta, sí, también el volumen va a aumentar, obviamente. Por ejemplo, aquí tenemos 54, aumentó a 180, pues el volumen también debe de aumentar. Si era 30, pues en proporcionalidad va a aumentar lo mismo. En este caso, pues aumentó a 100. Eso quiere decir que en toda variación proporcional, cuando es directa, si un dato aumenta, por ejemplo, en este caso, si este aumenta, pues este también debe de salir más alto. Y luego aquí, si fuera para 200, pues aquí también va a salir más alto. Si acá disminuyera, que fuera una temperatura de 20 grados, pues el volumen también va a disminuir. Obviamente, esto va a depender, el volumen siempre depende de la temperatura. Entre más temperatura, pues menos volumen, según la ley de Boyle. Y recuerda, lo que vas a escribir es nada más el título, este recuadro azul y las fórmulas que te puse aquí en la pizarra. Estas fórmulas y subráyalas, enciérralas, le tomas foto a esos apuntes, que es muy poquito en realidad, y luego vas a realizar la actividad de aprendizaje del libro en las páginas 54, 55 y 56. 54, 55 y 56. Son problemas, son 6, son 4 problemas, pero algunos traen varios incisos. Todas las operaciones, absolutamente todas las operaciones, hay que hacerlas en el cuaderno porque esta vez no van a caber ahí. Ahora, si ves que caben, que lo dudo, pues las acomodas, pero de todas formas hay unas que no van a caber, entonces es mejor que lo hagas todo en el cuaderno. Recuerda que sin operaciones pues no vale. Lo único que vas a hacer es la pura actividad de aprendizaje del libro a color. El portafolio lo dejamos para después. Ahorita puro libro para que puedas comprender bien el tema y luego ya el viernes te vuelvo a explicar o lo vuelves a repasar con el portafolio. Y eso es todo.